Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenido Jesús Gabriel en este tremendo clima, ¿eh? Estamos grabando en plena luna nueva, o sea, Sí. está la luna nueva con Mercurio en conjunción exacta, Mercurio Ujú. retrógrado, Lilith a 2 grados, en oposición a Urano, por lo tanto Príapo con Urano. Sí, 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 Y sí, sí. ahora hablaremos de este eje y conectado a todo, ¿no? Conectado a Plutón, a Saturno, Neptuno, a Júpiter. Entonces hay una intensidad interesante, ¿eh? Hay una intensidad interesante. ¿Cómo Mucha. crees? ¿Nos va a ayudar este Mercurio retrógrado? Sí, bueno, claro, es que sabes que Mercurio tiene que ver con los hermanos, Mm. o sea, con los similares, las personas con las que tenemos similitud en cuanto a gustos o en cuanto a intereses o en cuanto a circunstancias. Y entonces, claro, una conjunción de este tipo con Mercurio y con Mercurio tal como está, retrógrado, eh, puede conllevar que muchas experiencias que se están teniendo a día de hoy reverberen con nuestra infancia más remota. Ay. ¿Eh? Que esto a veces puede pasar que una persona adulta se encuentre con una problemática y se le pregunta, ¿y esto ya te pasaba de niño o de niña? Ah, pues sí. En realidad todo es lo mismo, cambiando de Ah, trajes según la edad. Es decir, que en realidad el- el paradigma que vivimos en la infancia es el que seguimos viviendo, ay. Sí, sí, con todos los pros y todos los contras, claro. sí, sí. A mí me da mucho la sensación estos días que es esta sensación de que cuando estás leyendo un libro que te gusta mucho y se están acercando las últimas páginas y no quieres que se acabe, pero hay un duelo antes de acabar ya, ¿no? Las últimas Sí. páginas ya empieza a haber un duelo, una sensación muy extraña, agridulce, porque hay un lado muy agradable en esa sensación, ¿no? Hay como una melancolía, pero estos días tengo mucha la sensación y con este clima que hay ahora, como que el libro se cierra y se queda esa sensación, ¿no? Antes de eres incapaz de coger un libro nuevo porque sabes que eso va a intentar tapar un vacío que no va a funcionar, ¿no? Entonces, Bueno, es que la lectura de un libro es como el proceso de nacimiento, vida y muerte. O sea, y entonces cuando tú acabas de leer un libro que te ha gustado mucho, que te ha aportado mucho, pues es un duelo. mm, Es un duelo. sí, sí, Un duelo gozoso, claro, porque has gozoso, hecho sí, una introspección mientras leías el libro y entonces cuando se acaba el libro, pues te quedas, uno se queda a solas. sí, 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 se hace un silencio Sí, dentro, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, hoy esta segunda parte de Lilith, pero ya no diría solo de Lilith, ¿no? Porque yo diría que hoy sería interesante ese cajón que se abrió en el último vídeo de introducir el eje, de Ah, introducir claro. el eje Lilith-Príapo. Sin eje no Y, rueda. y qué tiene que ver con, porque le he estado dando vueltas, ¿no? Estas semanas, la importancia que parece tener ese eje, tanto Lilith como Príapo, en la construcción de nuestros deseos y en cómo, con qué deseos nos identificamos y por qué nos hemos identificado con ellos y si son realmente los nuestros. O sea, bueno, el tema, ¿qué dirías sobre este eje Lilith Priapo? Mira, yo creo que todo lo lunar, o sea, la luna que tenemos en nuestras cartas, los nodos de la luna, el eje Mm, Lilith-Príapo, eh, son la temática de nuestros sueños. Es decir, cuando hemos tenido una noche en la que hemos soñado algo que nos ha parecido significativo,
Al día siguiente miramos más o menos la hora en que ese sueño pudo haberse producido y vemos la posición de la luna en tránsito, y la ponemos en nuestra carta a ver dónde, en qué casa cae, y así nos podemos hacer una idea de cuál era el posible mensaje del sueño. Pero también hemos de tener en cuenta el eje nodal y el eje Lilith-Príapo para poderlo comprender del todo. Y entonces has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, es si los deseos, nuestros deseos, son realmente nuestros o somos nosotros propiedad, la propiedad de nuestros deseos. O sea, no es que los deseos sean nuestros, sino son los deseos los que nos tienen a nosotros, Sí, sí. y cuando uno deje de estar, ese deseo buscará a otro rehén para seguir encarnándose, ¿no? Son entes, ¿no? Los Sí, sí, deseos sí. son entes. Bueno, claro, es que es el kit de la cuestión de la astrología, es que el niño cuando nace y tiene su carta natal ya, esa carta mm, lo conecta con infinitud de memorias. Que este es el kit de la cuestión de la pedagogía, es decir, que hay las escuelas pedagógicas de todo tipo, todas quieren, desean que el niño o la niña sea una tabla rasa y que toda la construcción de lo que luego será su mundo adulto sea consecuencia de la pedagogía que recibe. Ujú, La pedagogía que recibe de sus padres, la que recibe del sistema, del colegio, de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y te das cuenta de que ese planteamiento está destinado al fracaso, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, no puedes educar a un niño, ni los padres, ni el colegio, exitosamente, si no tienes en cuenta qué memorias trae consigo, ujú. expresadas, pues por ejemplo, en los nodos de la luna, en la luna misma y en el eje Lilith-Príapo. Qué bueno sería que se introdujera la astrología en la pedagogía, ¿eh? En el Mira, acompañamiento. sí, 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 sería muy interesante, pero arrasaría con todas las teorías al respecto. Sí, Y entonces, como todas las teorías pedagógicas son negociados, en el fondo, porque los sí. pedagogos viven del paradigma que sostienen, Ujú, entonces, claro, dicen, bueno, si aceptamos la astrología, tenemos que aceptar que nuestros planteamientos de tabla rasa ideales están equivocados. O sea, ujú, el niño o la niña trae capas de memoria, ujú. y que Igual hay no... pedagogías que lo incluyen, que lo tienen más en cuenta, que no son las oficiales, nunca lo han sido, ¿no? Ni las oficiales de antes ni las de ahora, em, que lo tienen en cuenta, pero también sucede hoy en día con ciertas pedagogías que se pasan al otro extremo. Lo que hablabas a veces de la psicología positiva, ¿no? Sí. La psicología, esto en pedagogía también sucede, ¿no? Porque se pasó de una pedagogía muy impositiva a una pedagogía en la que solo se permitía el refuerzo positivo, el otro extremo. Ujú. Y en ese solo el refuerzo positivo, o sea, estar constantemente animando al niño o a la niña en su aprendizaje, em, tiene un lado, tiene un lado que puede ser muy perverso, o sea, tampoco funciona, tampoco funciona. Y yo ahí quería preguntarte un tema sobre ese eje Lilith-Príapo y con esto que comentas de la pedagogía. En Lilith se supone que hay una no aceptación de ciertos deseos o ciertos impulsos de la persona. O sea, hay una prohibición, ¿no? Ahí hay Bueno, en realidad, un fíjate que, destierro. sí, mira, yo creo que
no sé si lo comentamos el otro día, pero a mí sí, yo creo que sí, lo comentamos. Me llamaba la atención cómo ciertos discursos feministas Mm. adoptaron Lilith como, Sí, como su referente, ¿no? estos últimos años, ¿no? Sobre todo. Sí. Sí. Y Lilith es degenerativa. Es Mm. degenerativa. O sea, es abortiva, eh, es la pirata del sistema, Sí. pero es una pirata que no propone ninguna solución. Mm. Simplemente se revuelve contra el sistema, pero no propone nada. Mm. Entonces, quién es en el eje Lilith-Priapo, quién es el que propone? ¿O quién es, o qué es lo que se propone? Pues lo que se propone Mm. está en Príapo, que sería el generador. Ujú. Príapo es un Urano pequeño, Vale. para que nos Sí, sí. entendamos. O sea, en la mitología, los dos mitos más potentes, que son la base de toda la mitología, son Urano y Gaia, o Sí. Gea. Es decir, Urano es Mm. el cielo y Gaia es la tierra, que es donde se germinan y crecen y se desarrollan las influencias astrales, Mm. enviadas por Urano. Ujú. Entonces, a nivel más cotidiano, Príapo sería un pequeño Urano, sería un generador, Mm. ¿vale? Un generador. O una generadora, porque puede ser tanto femenino como masculino. O sea, aquí no hablamos de feminismo o machismo, sino que realmente Sí, lo que sí, uno sí. venía, lo que uno quería hacer o manifestar era Príapo, y la consecuencia de no permitirle a uno, el sistema, no permitirle a uno la libre expresión de Príapo, hace que uno se exprese a través de Lilith en forma de enfado, discordia, desavenencia, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Y entonces yo creo que ahí está la cuestión, es decir, que eh, la Lilith no tiene sentido, o sea, no tiene sentido interpretar nuestra Lilith en la carta si no tienes en cuenta a Príapo. Ujú. ¿Eh? Y entonces, pues por ejemplo, podemos pensar, ahora por ejemplo, Lilith está en Escorpio y la tendencia es a desconfiar del sistema, Mm. porque Escorpio es alguien que ve las fallas del sistema y se desencanta. Vamos a decir la verdad, es que Escorpio es un signo regido por Marte, y Marte en Escorpio, el Marte de tipo Escorpio, es el que tiene que resistir ante lo que está viendo, ¿no? Por eso, por eso ahora mismo hay que esconder las gallinas, Jesús. Sí, sí, Ahora hay que esconder las gallinas sí, 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 sí. Vale, porque el entonces sí, sistema... sí, claro, claro, es decir, las gallinas serían Tauro, ¿no? Serían lo natural, Sí, lo sí, sí. natural, el campo, la naturaleza misma, ¿no? Y entonces ahora estamos en el dilema, bueno, el dilema, no es un dilema, porque en realidad es lo que desea el humano es ser fiel a la naturaleza, a su naturaleza, y cuando Mm. esta naturaleza es impedida, la persona desconfía del sistema. Y a veces dices, bueno, entonces, si desconfías del sistema, ¿cuál es tu alternativa? Y la cuestión es que como la desconfianza del sistema es una cuestión que se plantea visceralmente como consecuencia de una privación o de una prohibición, la persona no sabe qué contestar. Y tendría que ir a su Príapo para conectar Exacto. con... Sí, Es sí, decir, que sí. cuando observamos una conducta hacker, o sea, de tipo saboteadora, Mm. en una persona o en nosotros, y tenemos la carta de esa persona o de nosotros, digamos, voy a estudiar su Príapo, o sea, voy a ponerme en la perspectiva de su Príapo para poder Mm. entender el tipo de reacción que ha tenido esta persona. Y entonces te das cuenta de cuál es el, el tipo de bozal que en la infancia se le puso a esa persona.
Mm. Antes me dijiste, antes de empezar la transmisión, hablando de ti, Sí, que sí, tus sí. padres decían de ti que eras muy sensible, Mm. ¿vale? Pero en realidad, lo que querían decir es que si sigues así no te vamos a comprender. Sí, 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 Te totalmente. tienes que Sí. amoldar, te tienes que amoldar a nuestra capacidad de comprenderte. Claro, que es cuando vamos después creciendo, poniéndonos máscaras de duro o de eso, de tipo peligroso. Sí, 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 en realidad toda nuestra vida es bueno, no la consecuencia, sino la discordia o la lucha o la negociación entre la naturaleza real de la persona Mm. y la naturaleza que se ha amoldado al sistema para poder encajar. Sí, 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 Entonces, sí. claro, la forma de comprender realmente las conductas, digamos, extrafalarias o boicoteadoras es estudiar Priapo para saber cuál es la realidad de esa persona. Mm. Había un tema en otra charla, me parece que en el canal Conoce tu cuerpo de Sí. Josep María. Ujú. Ah, un día estabais hablando sobre Lilith, salió el tema Lilith Priapo y lo comparaste y me pareció muy, muy interesante. Lo comparaste hasta cierto punto con el eje nodal, Sí, nodo sur, nodo norte, ¿no? O sea, siendo Lilith nodo sur y Priapo nodo norte. exacto. Entonces, para que voy a buscar un poco la grieta, del tema, porque tengo dudas. O sea, em, el, hay una tendencia y yo creo que hay que evitar esa confusión, ¿no? De nodo sur malo, nodo norte bueno. O sea, hay que eliminar el nodo sur, hay que ir hacia el nodo norte para abandonar el nodo sur, ¿no? Entonces ahí tú diste una visión, me parece que muy, muy rica, como el nodo sur, como el punto de la carta donde materializamos, donde siempre y cuando nos enfoquemos en el nodo norte. O sea, Ujú. si nos enfocamos en el nodo norte, el nodo sur funciona bien, es funcional. Totalmente de Si acuerdo. nos quedamos en el nodo sur, se bloquea, ¿no? No, no funciona. Entonces, con el eje Lilith-Príapo, pensaba, y vuelvo a lo de la pedagogía de antes, la moda que hubo de siempre refuerzo positivo, ¿no? Esa es la como reacción a la pedagogía dura de antes, de sistemas más autoritarios y tal, donde se moldeaba las malas al niño, ¿no? O sea, siempre positivo. Y yo veo que esto tampoco, mm, primero porque no es espontáneo. Yo creo que la única pedagogía que puede ser real es la del contacto humano, espontáneo. Es la única que funciona y a saber si funciona. O sea, pero no podría ser que en Príapo también hay un condicionamiento también en Príapo en el sentido de no es el punto de la carta donde también me adapto a los aplausos, me adapto al refuerzo positivo que me dan y por lo tanto es exitoso porque hago lo que el sistema me pide, que es lo contrario de Lilith. O sea, hago lo que el sistema me pide, me premian, me dan refuerzo positivo, me dan el caramelito, me adapto. Entonces, a lo largo de la vida, en ese eje, me voy o sea, llego a momentos en los que pienso, ¿realmente es mi deseo este? Entonces miro a Lilith y la sintomatología, las expresiones de Lilith son las que me dan la respuesta a eso también. O sea, va en las dos direcciones, ¿no? El eje, porque pasa muchas veces que personas llegan a los 40. El otro día comentaste, creo que 5 ciclos de Lilith, ¿no? O sea, Sí, 45 años por ahí. 45. Ujú. Pues más o menos esa edad, la oposición de Urano también. Muchas personas que llegan a un punto de, vale, he conseguido un montón de cosas en mi vida,
pero siento un vacío tremendo. ¿Hasta qué punto he estado persiguiendo cosas o mis anhelos han sido para conseguir la aprobación de papá y de mamá, la aprobación de papá Estado también, ¿no? O sea, mm, hasta qué punto me ha moldado para recibir premio, que sería la otra cara de Lilith, que sería Príapo también, ¿no? O sea, he recibido premio y entonces Lilith actúa para que reaccionemos, para que renovemos nuestro Príapo, para que digamos cuál es realmente mi deseo, mi anhelo. No sé, ¿eh? Si, Vale, vale. si... Mira, yo creo que Príapo, en cuanto a la adaptación premio, adaptación guión premio, la mejor adaptación es la que se establece de forma natural, Sí, 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 ¿vale? O totalmente. sea, no una adaptación forzada para que encaje en la ignorancia común del sistema. Es decir, por ejemplo, no sé, si un niño tiene una capacidad que no encaja en lo que los padres pueden comprender, los padres, pues, igual lo castigan, porque como no lo comprenden, lo Siempre pasa castigan. además. O sea, ¿Eh? siempre los hijos Sí, muestran capacidades que los padres no saben sí, entender. sí, Yo sí, creo que sí. siempre sucede. Sí, sí, total. Mira, me estoy acordando de una conferencia que está en YouTube de un especialista en altas capacidades, que se llama Javier Recuenco, y él en un momento dado dice, preguntados los padres si mm, tuvieran que escoger entre un hijo o una hija con síndrome de Down o un hijo o una hija con altas capacidades, la mayoría preferirían un síndrome de Down. Mm. ¿Por qué? Porque es más fácil de educar. Sí, porque se adapta. Sí. En cambio, un niño o una niña que tenga unas capacidades, no digo extraordinarias, pero que desafíen la comprensión de sus padres, lo que puede ocurrir es que ese niño o esa niña que crece sin la comprensión de sus padres acabe con trastornos. Sí, hay muchísimo fracaso escolar, por ejemplo, en personas con altas capacidades y muchos trastornos. Sí, Sí, sí. sí. Y luego también está esa historia, Javier Recuenco también lo dice, que ocurre especialmente entre las chicas, ¿no? Pero yo creo que también puede ocurrir entre los chicos, ¿no? Que una chica que está dentro de un grupo, dentro de un grupo en el colegio o tal, que tiene una capacidad fuera de lo normal, puesta, puesta a escoger entre desarrollar la capacidad y separarse del grupo o no desarrollar la capacidad y seguir perteneciendo al grupo, Ujú. preferiría lo último. O sea, Mm. sacrificaría su diferencia con tal de seguir perteneciendo al grupo. Y dices, Sí, entonces, eso no es adaptación. O sí, sea, sí, sobre... el Sí. Príapo no es la adaptación, es lo que fluye naturalmente en la persona. Entonces Mm. yo, digamos, de la filosofía Rudolf Steiner, que es, considero que, no digo el método, porque no lo conozco, pero por lo menos la filosofía, es decir, que el niño reciba la educación adecuada, pero no antes de los 7 años, sino Ujú. que la educación que reciba sea la consecuencia de la espontaneidad manifestada en los 7 primeros años de vida. Es decir, que si un niño Sí. tiene una cualidad natural que se ha manifestado en los primeros 7 años de vida, la educación que debe recibir debe ser orientada a potenciar y a desarrollar eso. Mm. O sea, como Sí, planteamiento, lo que no sé si es si alguien que ha pasado por esa forma de educación respetuosa con su naturaleza, luego, al encajar en una sociedad tóxica, ¿cómo lo va a hacer? va a sufrir. No, claro, claro. Y entonces Sí. ahí se pondría, por ejemplo, un niño puede haber recibido un entorno que favorece su expresión natural, incluso lo que los padres no comprenden. Para ellos es un reto que implica ampliar la comprensión incluso de sí mismos. Mm. Pero luego, ¿qué pasa con una sociedad en que lo tóxico cada vez lo vemos más claro? Es decir, Mm. eh, hemos dado la espalda a lo natural, a lo esencial, nos hemos, digamos,
vistos secuestrados por las campañas, las modas, la política, las manipulaciones, y dices, bueno, ¿y qué hacemos con eso, no? Sí, los discursos, Sí, sí. sí, sí, sí. Y entonces dices, bueno, pues cuando una persona estudia astrología, yo recomiendo, comprende tu príapo, compréndelo. Ujú. No digo que vaya a hacer una revolución y recuperes la infancia de tus primeros años, ¿no? Porque eso está contigo. No, no, o sea, no hay que ir hacia atrás, sino que ya está contigo. La única cosa es ir despojando todo aquel lastre, todas aquellas capas de falsa educación que se nos han ido adhiriendo, sacarlas, Ujú. sacarlas y recuperar lo esencial, ¿no? Y lo esencial en un niño es la curiosidad. Entonces, Príapo es la curiosidad. La curiosidad es lo más fértil que tiene dentro de sí la persona. La curiosidad. Sí, es la espontaneidad, la curiosidad. Sí, Sí, sí. sí. Entonces, claro, las personas han perdido de vista, hemos perdido de vista cuál es nuestra curiosidad fundamental. Ujú. Hemos caído en los patrones de las modas, bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Las modas, las Ujú. Sí, sí. tendencias. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si hago esto o hago lo otro, ¿no? Y entonces eh, pretender integrarse en el qué dirán trae trastornos. O sea, es que no, no es sano, no es nada sano. Ujú. Sí, sí. Y yo me acuerdo que cuando mi hija tenía 2, 3, 4, 5 años, en esa época más o menos, en casa mm, estaba permitido dibujar las paredes. Ujú, Bueno, había una pared enorme, de hecho había dos paredes que estaba permitido. Toda la casa no, o sea, pero paredes grandes, ¿eh? O sea, además en la sala. Y llegaba gente a casa, llegaban visitas y les chocaba eso, les chocaba, pero muchísimo. O sea, y decían, pero ¿cómo se os ocurre dejar a la niña pintar en las paredes y hacía dibujos en la pared y todo esto? A ver, y nosotros les decíamos, a ver, primero, si ella tiene un espacio para poder expresarse, porque el miedo era, va a pintar las paredes de casas, de las casas de las otras personas o en el colegio. Y no, nunca lo hizo, nunca lo hizo, porque sabía distinguir entre lo que podía y lo que no podía. Pero tenían un tremendo miedo, ¿no? En general, los padres. Y nosotros les decíamos, a ver, mm, la pintura sirve para algo. O sea, el día que deje de dibujar en la pared, que llegará un día, o no, pues tomamos un pote de pintura, pintamos la pared y ya está. y ya O está. sea, no hay ningún destrozo, ¿no? No está rompiendo algo, se está expresando. Ujú. Pero a mí me chocaba la reacción, o sea, se vinieron unos primos de mi mujer de Francia y se echaban las manos a la cabeza. O sea, decían, no, pero ¿cómo puede ser esto? Digo, bueno, queremos que se exprese y después ya pintaremos la pared. O sea, yo disfruto viendo a mi hija dibujando en la pared. ¿Tiene sentido prohibirle? Porque la gran parte de la educación es no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Y si nos planteamos realmente si hay un sentido profundo detrás de todas estas prohibiciones, el 80% no tienen sentido. El 80% es adaptación a lo que tiene que ser según las normas sociales. Sí, pero fíjate que esta adaptación o esta pretensión de adaptación es un miedo al fracaso en realidad. Mm, O sea, es decir, los padres, mm, yo antes he utilizado esta idea, es decir, los padres tienen a su hijo, a su hija, y su capacidad para comprender está limitada. Para bien o para mal, está limitada. Eh, o trituran estos límites para poder comprender, o sea, para poder abarcar,
O de lo contrario, lo que van a hacer es transmitirle al niño o la niña su propio trauma, Propia neurosis. su Sí. propia neurosis. Entonces, claro, el niño o la niña que ve que no se puede expresar porque tiene que encajar en la capacidad limitada de comprensión del sistema, de la familia, de papá y mamá, se rebota contra papá y mamá. O sea, Ujú. el niño o la niña Lilith, o sea, a través de Lilith, se rebota contra las normas eh, inculcadas por papá y mamá que les hacen creer que si el nene o la nena encaja en esas normas, ellos han triunfado como padres, cuando en realidad Sí, están sí, fracasando. Lo que pasa es que no se dan cuenta de que el pan de hoy es el hambre de mañana, ¿no? sí, sí. Entonces dices, esto es un asunto muy delicado. Pues, por ejemplo, tú puedes eh, favorecer que tu hija o tu hijo pinte las paredes de casa, porque sabes que después volverás a pintar y se acabó. Ya está. Pero ¿qué pasa cuando vas a casa de otras personas y el neno o la nena que piensa que puede ser espontáneo en cualquier circunstancia, Ujú. pinta las paredes? Pero resulta que no pasa. Ah, Resulta que no pasa. Eso es como lo de la expresión del enfado también. Pasa algo muy parecido. Los niños y las niñas necesitan poder explorar sus límites en un lugar seguro, que se supone que es el hogar. Se supone, ujú, no siempre lo es. sí, Un niño, una niña que expresa rabia, enfado, tiene su explosión, ¿no? De desacuerdo máximo porque algo choca contra su deseo en ese momento, lo que sea. Hay frustración. Si en ese lugar seguro, que es el hogar, o ese lugar que se supone que ha de ser canceriano, si en ese lugar tú permites esa expresión, lo acoges, pones unos límites, pero esos límites son para su seguridad, que no se haga daño y que tampoco te haga daño a ti. O sea, ujú, pero permites la expresión, no la juzgas ni la castigas, sino que la acoges y la acompañas hasta que se acaba, porque eso es una energía, es una mecha que quema. Cuando se acaba la mecha, bueno, pues nos sentamos y hablamos o nos damos un abrazo o lo que sea, pero permites esto. Curiosamente, cuando se permite, cuando se acompaña en el espacio seguro la vivencia de los límites que necesitan, porque ahí el niño o la niña está buscando su límite. De hecho, se está conectando con su fuerza vital cuando expresa ese enfado y está buscando hasta dónde puede llegar. Y tú puedes poner un límite como padre, como madre, pero un límite sólido, pero acogiendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, permitiendo esa expresión. Resulta que ahí el niño o la niña vivencia su hogar como un lugar seguro donde poder comunicarse, donde poder expresarse y no suele expresar ese enfado, esa rabia en la calle. ujú, En cambio, un niño donde se le reprime la expresión de enfado, que es una expresión que a ningún padre, ninguna madre le gusta, no es agradable. O sea, rompe lo que tú puedes entender, ¿no? O sea, de repente la pataleta máxima, pues te quedas como un poco en estado de shock, porque sacan toda su fuerza, ¿no? Si tú eso lo reprimes, lo castigas, no lo permites en casa, me he encontrado con muchos casos que en la calle te la lían, o sea, o en el cole te la lían parda. ¿Por qué? Porque no lo pueden expresar en su lugar seguro donde experimentar los límites. ujú, Entonces, ¿dónde van a experimentar los límites? Fuera. ya. Y no sé a qué venía esto, pero Bueno, el tema de la pintura en la casa, fuera de la casa. sí, sí, sí. O sea, eh, mi hija tenía muy claro que no todas las paredes se podían pintar.
y que Ujú. fuera de casa pues no se pintaban. Ella tenía una pared, tenía dos paredes en casa donde podía pintar. ¿Para qué tengo necesidad de pintar fuera de casa? O sea, Ya, 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 no. ya. Claro, hemos puesto este ejemplo, pero ahora imagínate algo que no es pintar, que es algo más de conducta, de comportamiento, ¿no? Sí, 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 sí. El comportamiento natural de un niño es, digamos, hace gracia cuando el niño es muy niño, pero ese niño expresado de forma infantil en situaciones en que es más mayor no suele estar bien Mm, visto. mm. Por ejemplo, una pataleta en un niño de 3 años, bueno, pues se puede comprender, pero esa misma pataleta en un niño de 12 no se puede comprender, O en no se un puede aceptar. niño de 40. Bueno, pero es que existe, es decir, Sí, todo lo claro. que no ha sido asimilado o comprendido, en la infancia, pero que ha sido reprimido, luego sale por la tangente. Claro. Por ejemplo, pues tenemos patologías o psicopatologías o psicopatías que son la voz de nuestro infante mm, abusado o Mm, maltratado o poco comprendido, ¿no? mm, Entonces, por ejemplo, yo a veces creo que muchos personajes públicos que detentan poder, eh, habría que estudiar su infancia para poder entender por qué estas personas, su afán de poder es insaciable, ¿no? mm, De que esto es muy, yo creo que es una respuesta infeliz. mm. Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo, recordando los actos y las declaraciones de Bill Gates a lo largo del tiempo, y ahora está desdiciéndose de que el cambio climático no es para tanto. Digo, pero este tipo, que es que no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con su vida. Yo creo que está todo el tiempo pensando en cómo intervenir sobre la humanidad, ¿no? Pues que se deje de Mm. estar. O sea, la humanidad es algo demasiado complejo como para que pueda ser manejado por una persona o por una élite que pretende gobernar el mundo de acuerdo con sus estrechos patrones mentales, ¿no? O sea, Sí, y con sus patologías narcisistas y con su, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, volviendo al tema anterior, antes comentabas, cuando un niño o una niña se enoja, es un reto para papá y para mamá. Sí, sí, sí. Pero entonces, claro, el enojo se transmite, se contagia. Se contagia si conectamos con nuestras heridas infantiles. Claro, claro, es decir, que cuando tu hijo o tu hija entran en una rabieta incontenible, nadie se queda relajado y tranquilo, pero ya se le pasará, sino que uno entra en el bucle, No. y dices, bueno, pero esto ahora estoy viendo en esta rabieta mi propia infancia. Es Sí, sí, decir, sí. que se tienen niños, que entiendo yo, porque papá y mamá están dispuestos a revivir su propia infancia. O no está esa conciencia, pero se revive Bueno, o cuando debería están. estarlo, debería Sí, estarlo sí. al menos, ¿no? Sí, Porque sí, sí, dices, sí. bueno, tu hijo o tu hija va a mostrar el lado infantil mejor o peor Claro, vivido de papá y de mamá. total, Y si la persona, o totalmente. sea, papá y mamá no aceptan este hecho, difícilmente podrán comprender a las Sí. criaturas, ¿no? Lo que seguro debería de estar es una mirada y una revisión de la propia infancia, como dices, o sea, esa conciencia de ah, cuando tenemos un hijo o una hija, sí, automáticamente, no todo el mundo, pero automáticamente te replanteas tu propia infancia porque te planteas cómo quiero acompañar a mi hijo, cómo quiero educar, cómo Ujú. quiero... eh, entonces hay una revisión. Sí, Claro, sí. claro. Vale, y entonces ahí tenemos a Príapo, que dices, bueno, vale, soy papá, mamá, y tengo un hijo o una hija que tiene Príapo en tal casa, en tal signo, con aspectos y tal. Entonces vamos a hacer los posibles para sintonizarnos con esa posición de Príapo y
facilitar en nuestra criatura una educación que sea respetuosa con ese príapo, ¿no? Bueno, vale. Y a partir de ahí se podía hacer una cierta correlación entre el príapo, o sea, en el eje Lilith príapo de la criatura, del niño o de la niña, con el eje Lilith príapo de papá y de mamá. Y entonces ahí veríamos si hay compatibilidad o no. Por ejemplo, si tú, si una persona con su Lilith príapo se casa con una persona que tiene el eje Lilith-Príapo compatible, es decir, si yo tengo Lilith-Príapo en signos de aire-fuego y me encuentro con una persona que tiene Lilith-Príapo en aire-fuego, quiere decir que Mm. vamos a comprendernos fácilmente. Claro. Es decir, y eso ya es un punto. Es decir, si papá no comprende las emociones de mamá y mamá no comprende las emociones de papá, difícilmente van a comprender las emociones de sus hijos. Sí. Porque lo primero empieza en la relación de pareja. La relación de Ujú. pareja es, si yo comprendo a la persona con la que estoy viviendo, luego eso generará un buen fundamento para comprender las emociones Sí, de sí, los hijos que vayamos a tener, ¿no? sí, sí. Y entonces el tema de las compatibilidades para mí es el estudio de las compatibilidades en la carta natal mm, entre papá y mamá, pero también entre papá y los hijos, y mamá y los hijos, tal, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. eso es fundamental, fundamental. Y bueno, Sí, lo del sí, sí. tiempo yo creo que es muy elemental. Es decir, tú quieres comprender a una persona, ponte en el lugar de su príapo. Mm. Ponte en el lugar de su príapo. O sea, donde es más fresco, más espontáneo, más desafiante, porque hay veces que la espontaneidad de los niños Sí. choca con la pretensión educativa de los adultos. Dices, bueno, tienes que aceptar que puedes fracasar. O sea, tienes que aceptar que tú Mm. no comprendes a tu hijo, pero no por ello tienes que reprimirle. Claro, también habrá aspectos a ese Príapo, ¿no? O sea, por ejemplo, Bueno, una claro. cuadratura de Urano, o como el otro día comentabas, la cuadratura Lilith-Urano, ¿no? Pues claro, Sí. sería también una cuadratura Príapo-Urano. Una cruz en Eh, T, claro. Es decir, si sí, sí. tú, una persona tiene. Fíjate, es que las cuadraturas de Lilith o de Príapo, porque claro, si es un eje, pues un planeta en cuadratura Lilith también no está en cuadratura Príapo. Mm. Eh, provocan que el órgano, la parte del cuerpo que está asociado a ese planeta que está en cuadratura, sufra, Mm. sufra por problemas de adaptación. O sea, una persona que tenga una cuadratura con algún planeta, ese planeta va a ser el portavoz de la disconformidad, los desajustes entre las emociones de la persona y las emociones que hay circundantes. Mm. Y dices, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues no se puede hacer nada, hay que convivir con ello. Sí. Entonces debe haber rituales, es decir, rituales que permitan exorcizar eh, ciertos estados emocionales. Por ejemplo, yo considero que el arte o el deporte pueden ser, exacto, claro, es decir, si tú tienes unos contenidos psíquicos, yo estoy pienso en ti, pero también podrías pensar en, en David Lynch. Sí, sí, sí. O sea, que dices, David bueno, pero Lynch. ¿qué tenía ese Sí, sí. tipo en la mente, no? O sea, ¿qué llega a pasar con este tipo sin el cine, sin poderse expresar de esta manera, ¿no? O Y la incluso, pintura, porque antes de cineasta fue pintor, era pintor. sí, 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 sí. Y además También muy una interesante, ¿eh? pintura plutoniana también, Sí, o una pintura potente. O sea, ahora que has mencionado el arte y hecho así, pues quería comentarlo esto, sí, porque sí, esto es una cosa. Ah, porque, bueno, me gusta poner algo simbólico en función de lo que vamos a hablar, ¿no? Algo que esté relacionado para mí, al menos. Y esto ah, es un cartón que está doblado en cuatro, que utilizo como base cuando tengo un cuadro en el suelo y tiro pintura y estoy pintando en el suelo para
iluso de mí, intentar no ensuciar el suelo. Pero bueno, pero esto es la base. Y de alguna manera he puesto esta base, que no es una obra, o sea, es esto, o sea, son manchas y tal. Para mí hay algo muy artístico en este tipo de desbordamientos creativos, forman parte del proceso creativo. Y creo que de alguna manera también tiene que ver con Lilith. Um, Muchas veces en el proceso creativo, cuando pones intención en algo, o sea, yo normalmente tengo tres telas, dos por detrás y una por delante. Y aquí me esfuerzo muchísimo, me esfuerzo en conseguir algo y es muy frustrante y no lo consigo. Y ahí hago pruebas de colores, limpio los pinceles, de vez en cuando hago alguna intervención, pero desde una atención difusa, una atención lateral, no poniendo todo mi foco ahí. Pues casi siempre el cuadro que toma una dirección creativa más libre, más interesante para mí, son los dos que tengo detrás y este era la justificación, o sea, este era el medio que utilizaba para pintar aquellos. Entonces, muchas veces he utilizado, no es el caso de este es un proceso, es un proceso, está a mitad de proceso, pero muchas veces he utilizado las bases donde ensuciar para después convertirlos en cuadros, porque tienen una espontaneidad que desde mi voluntad no consigo. Y ahí hay algo de Lilith Priapo también. Por lo que decías de esa espontaneidad, o sea, a través de, porque esto para mí es un proceso muy escorpiano, es Lilith que se desborda, es lo sobrante, de alguna manera. Es algo muy plutoniano también, ¿no? Es lo que es el descarte, es ese proceso escorpiano de lo que se descarta, ¿no? La escoria. El recuperar esto, hay una purificación en ese proceso, permite conectar con una espontaneidad muy de Príapo. O sea, ese proceso tiene algo de... A mí la pintura, quizá más que la psicología, pero la pintura y la astrología me conectan mucho en ese sentido, ¿no? O sea, el proceso creativo, veo mucha astrología ahí, muchas veces. A mí me pasaba con la escritura, es decir, que cuando estás pensando en escribir un libro y no te has puesto todavía, te lo vas imaginando y vas tomando notas, notas en papeles, pensando, bueno, todo esto lo voy a plasmar en la escritura formal. Esta es la idea que uno tiene en mente, ¿no? Y luego te pones a escribir y te va saliendo por la tangente, como llevado por el motivo real que tú no habías contado con él, porque está Sí, el motivo pretendido por el artista o por el sí, escritor, y el motivo real que asalta al artista. sí. eh, o sea, Secuestra, ¿no? Sí, está la pretensión que uno tiene y, y la causa real que todavía uno no ha descubierto, porque la descubres en la acción misma, ¿no? sí, Y entonces sí, esto sí. pasa, se puede aplicar a cualquier cosa en la vida, es decir, incluso en una relación. O sea, tú piensas en una relación que estás y la relación te va llevando y te va llevando a donde tú no te imaginarías que te pudiese llevar. Mm, Y aquí igual, claro. exactamente igual, es decir, vamos a hacer deporte, vamos a jugar y piensas que vas a hacer deporte porque ahí está este motivo, tienes ganas y tal, ¿no? Y luego pasan cosas que Mm. no contabas con ellas y sin embargo son las que dan sentido al acto. Sí, sí, siempre en la Ya sea el acción. juego, la Sí, pintura, la escritura o cualquier otra cosa en la vida. sí, sí. La salida por la tangente es lo que realmente
nos permite comprender cuál es nuestro punto de partida. Mm. Claro, pero todas esas notas que vas recopilando y esa estructura que te imaginas y todo esto, ese trabajo previo que después de repente de un plumazo lo descartas porque sale otra narrativa que estaba como esperando Sí, sí, sí. en, estaba esperando a tener la fuerza suficiente como para salir. Todo Ujú. ese trabajo preparatorio es necesario también Sí, para ir tensando el muelle sí, para que sí, sí. pueda salir algo que ni te esperas, ¿no? Es como... Exacto. Fíjate que yo cuando empezaba a dar clases de astrología, que eso fue, o sea, yo empecé a estudiar en el año 84 y yo di mi primera clase de astrología en el 87. Mm, Y yo iba con mi guión. O sea, yo mm. iba con mi guión para no salirme de... Para hacer las cosas bien, ¿eh? Para hacer las cosas bien. Sí, sí, sí. Y un día, no sé qué pasó, me dejé el guión en casa y tuve que improvisar. Eh, o no hice el guión, no me acuerdo. O sea, y entonces yo me daba cuenta de que en el discurso que tenía yo en clase, me iba acercando a una zona en blanco, o sea, una zona totalmente desconocida. Mm. Y al principio me daba la sensación de caer en pánico. Sí, sí, Y puede un día me di pasar. cuenta de que si aceptaba la zona en blanco, o sea, la zona desconocida a la cual me estaba acercando, aparecería algo que yo no sabía lo que era hasta que no estaba dentro de la zona incógnita, Eh, que era realmente lo que daba sentido a la clase a la sesión de aquel momento, ¿no? Y sí. luego eso lo fui cultivando de forma ya habitual, es decir, procurar no tener un guión que lo llene todo, sino que Mm, haya situaciones de incógnito para que pueda mm. saltar ahí realmente lo que corresponde de acuerdo a la energía del día. Sí, sí, sí. ¿Y esto tendría que ver con Priapo? O sea, es aquello que sale en esa zona en blanco, ¿podríamos asociarlo con Priapo? Bueno, yo creo que es el eje en realidad. Es el Es eje, el eje, es sí. decir, Príapo es generador, Mm, Lilith es degenerativa, eh, pero son necesarios. O sí, sea, porque ¿cómo comprenderías la capacidad para generar sin la capacidad para degenerar? Y sí, viceversa. sí, sí, sí. Entonces yo creo que no es Lilith mala y Príapo bueno o viceversa. No, Nada, no, no, no claro, tiene nada que ver. O sea, yo creo que son claro. necesarios. Son Esto totalmente sería necesarios. Lilith. O sea, esta es el sobrante, es la Sí, degeneración sí, que sí. permite después pasar a Príapo también, ¿no? Ya, pero fíjate, cuando lo degenerante, o sea, Lilith, encuentra su vía de expresión, Mm. genera. No, no te he entendido. O sea, lo degenerado, si es abrazado, o sea, lo Eh, degenerado no es algo que uno tenga que excluir, tiene que sí, incluirlo. O sí, sea, sí, lo degenerado, al incluirlo, se vuelve generador. sí, sí, sí. ¿Eh? Y con mucha fuerza además. Por ejemplo, hay personas que se arrepienten de cosas que no deberían arrepentirse. A ver, o sea, yo últimamente le estoy dando vueltas al arrepentimiento porque estoy estudiando al nanoplaneta Chariclo, que es la contraparte de Quirón, y me está llevando a debates internos, ¿eh? Eh, Mm, vale, arrepentirse, sí, arrepentirse, pero no eliminar. O sea, ujú, cuando uno se arrepiente, desea que aquella experiencia no hubiese tenido lugar. ujú, No. Aquella experiencia que tú interpretas que fue un error por tu parte, ha de fertilizar el terreno. eh. Igual que los deseos. Los deseos fertilizan el terreno, pero también los actos fallidos fertilizan el terreno. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, sí, por ejemplo, los fracasos también, ¿no? claro, Los, y las pesadillas, o eh, sea, la pesadilla es Lilith. O sea, los sueños que son pesadillescos
son de sí. tipo Lilith. Ujú. ¿Qué quisiéramos? ¿Vacunarnos? O sea, tomar un fármaco para no tener pesadillas. No, las pesadillas son fértiles, hay que aceptarlas. Claro, claro, perderíamos mucha información, ¿no? Con esa... Claro, claro, es que Sí, las pesadillas son libros abiertos. sí, A veces difíciles de entender en un primer momento, pero son libros abiertos. Dices, ¿cómo vas a rechazar un conocimiento? Una pesadilla es un conocimiento. sí, sí, ¿Cómo sí. vas a rechazar un conocimiento? No, no lo puedes rechazar. No puedes Mm. rechazar algo en lo que te equivocaste y que quizás Porque a ya... ti hoy te genera vergüenza recordarlo. No, 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 no. Te genera vergüenza porque estás queriendo excluirlo de tu vida. Eh, No, eh, no, no lo excluyas. No tengas mm. vergüenza. Ahí, Acéptalo. ahí hay que aprender, yo creo que hay que aprender a ser compasivo con uno mismo también, ¿no? Bueno, eso es lo primero. O Sí, sea, sí, una sí. persona empática, compasiva con otra persona y que no lo es consigo misma, Sí, es sí, como empezar sí, la casa por el tejado. O sea, no, se cae la casa. sí, sí. Y además sucede bastante. O sea, Ujú. pretendo ser empático, pues tampoco funciona. Si uno no lo es consigo mismo, si no es compasivo consigo mismo, lo otro está más en el parecer que en el ser, ¿no? Está más en el... Fíjate que la Lilith es muy poco compasiva. eh, Es muy poco compasiva. ¿Por qué? Porque si es la portavoz de de una contrariedad, no puede ser compasiva. ujú, Entonces, vamos, si tuviésemos que educar a nuestra Lilith, deberíamos educarla en el sentido de lo que te contrarió, lo que te ha contrariado en la vida, debes abrazarlo. O sea, si una persona algo te ha contrariado y te sigue contrariando hoy en tu recuerdo, es que no lo has comprendido. ujú, La forma de restituir la contrariedad al conocimiento que es la vida es abrazándola, abrazar la ujú. contrariedad. Y incluyendo esa vivencia en tu trayectoria como parte de... O sea, sí, 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 sí. Y muchas veces una parte importante, ¿no? Porque aquellas cosas cuyo recuerdo nos generan o nos puede generar sentimiento de culpa, vergüenza, suelen ser cosas que marcan bastante nuestra trayectoria, porque también, o sea, son hechos que nos hacen replantearnos a nosotros mismos, nos hacen Fíjate que despejo. la contrariedad o lo que nos avergüenza y las pesadillas son la misma cosa, ¿eh? Mm, O sea, todo aquello que a uno le cuesta aceptar que ha ocurrido o que uno ha sido de esta manera, todo aquello que uno rechaza de sí mismo luego aparece en pesadillas, en sentimientos eh, castrantes, o sea, uno, sentimientos de autoprohibición. uno Dices, pero, acaba siendo víctima de uno mismo, ¿no? O sea, claro, sí, sí. pero luego si lo analizas, si lo tomas con cierta distancia, verás que todo este armazón de no aceptación de las cosas en las que uno ha participado porque uno no quisiera haber estado ahí, no hubiese querido comportarse de esta manera, eso está relacionado con nuestra familia. Es decir, en nuestra familia también ocurría. O sea, Sí, sí, cuando sí. tú al principio de la conversación, ¿no?, te preguntabas, ¿nuestros deseos son nuestros? No, no son nuestros. Nosotros somos de esos deseos. Porque esos deseos ya estaban en nuestros padres y en nuestros abuelos y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero no encuentras que a lo largo de la vida también hacemos a base de choques, ¿no? Muchas veces y a base de manifestaciones de Lilith y ah, no vamos haciendo una deconstrucción. O sea, pienso es un término de Derrida, un filósofo francés, Sí. una deconstrucción de nuestros deseos. O sea, destruimos conscientemente una serie de condicionamientos para poder reconstruirlos. Y en ese proceso estoy de acuerdo en que los deseos, en esa deconstrucción, no somos enteramente autores. O sea, porque siguen habiendo muchos condicionamientos, ¿no? Pero hay un proceso de irnos apropiando o de irnos acercando a,
a que haya menos disonancia, a que haya menos discordia, ¿no? Que la discordia la marca el ego, ¿eh? O sea, el ego es el neurótico que quiere que la vida de uno sea perfectamente comprensible, perfecta en los actos, pulcra, o sea, el ideal, Sí, ¿no? pero hablo del tipo de discordia de, por ejemplo, en un tema de astrología, de ir en contra de nuestra propia carta natal, por ejemplo. O sea, Ya. ese tipo de discordia, ese desajuste, ¿no? De no aceptar ciertas energías que me traspasan y Sí, que eh, por educación, por lo que sea, por ese condicionamiento hacia lo deseable, hay un rechazo de ciertas partes que son mías. Entonces ahí la astrología, por ejemplo, y la carta natal nos puede llevar a identificar cosas muy, muy esenciales, ¿no? De la persona sí, sí, que... sí. Pero aquí la cuestión sería hacer frente a esta epidemia solucionista Mm, con que la sí, sí, astrología suele ser utilizada, ¿no? Es que si haces esto, tu vida te irá de fábula, ¿no? No, a sí. ver, el tema está en que si tienes elementos que no son fácilmente solucionables, la única alternativa es abrazarlos, Mm. no excluirlos, Porque en abrazarlos. el solucionismo yo veo un moralismo de fondo bastante Bueno, fuerte. claro, pero es que la práctica solucionista de la astrología es la práctica solucionista de la religión. La religión Sí, sí, sí. se supone que te promete algo, Mm, ya sea a través de una vida futura o lo que sea, o la obediencia a las leyes divinas, ¿no? Como si eso fuese la panacea de todo. Y en realidad mm, el tema es aceptar lo que difícilmente se puede aceptar, que es que la parte animal domina sobre la parte racional. mm. La parte animal es el 99% de todo. Y lo que, no- Sí, lo sí. que marca la diferencia con el resto de especies, especialmente con los mamíferos, es la tecnología. Llevamos ropa, que es Sí. tecnología. Vivimos en casas, que es una tecnología. Dices, bueno, entonces todo ese 1% le hemos hecho una apología, hemos hecho un altar. Pero es normal en parte, porque ese 1% es la parcelita donde podemos actuar, donde podemos intervenir, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. es donde se puede generar algún tipo de cambio, pero normalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, el cambio que podemos generar es hacia la aceptación del otro 99%. O sea, ese es el verdadero cambio de... O sea, hay una psicología que está enfocada hacia, y una astrología, que están enfocados hacia qué puedes llegar a ser, y Sí, hay una psicología y una astrología que están enfocadas hacia eh, cómo puedes ir hacia lo que ya eres. O sea, hacia la aceptación de lo que eres, en vez de exacto. hacia aquello que todavía no eres. Que eso es una psicología, esa solucionista y moralista, que es tremendamente frustrante también, porque Ujú. siempre tienes que trabajar para ser algo que no eres, en vez de ir hacia lo que eres, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. Fíjate que esta conversación la estamos teniendo bajo esta conjunción Mercurio, Lilith, Luna. Claro, es que decir, los dos ejes, o sea, el eje Lilith está rabiosamente de actualidad, ¿no? Porque está sí, con esta conjunción, esta luna nueva que hemos tenido. Y yo creo que el tema de los trastornos mentales está subiendo como la espuma. sí, sí, he tenido varios contactos últimamente, varios encuentros con temas, aparte de que a mi alrededor todo el mundo me va comentando, ¿no? Oye, me preguntan, ¿no? Oye, es normal lo que está pasando, hay mucha intensidad, ¿no? Pero sí da la sensación de que mm, quien ya estaba un poco frágil Ujú. se puede pasar de vueltas, ¿no? En un momento dado. Sí, sí, sí.
Pero claro, es que todo esto tiene un caldo de cultivo. O sea, no, esto no surge de la Mm, noche a la mañana, ¿no? Sino que el trastorno mental pone en evidencia, y el suicidio también, ¿eh? El mm, suicidio, porque el Lilith es muy suicida, ¿eh? O mm, sea, el drama del Lilith es que quiere estar allá, no quiere estar aquí, quiere estar allá. Por eso es el mm. punto de la órbita de la Luna por donde saldría disparada si fuese una onda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la tendencia suicida de Lilith es cuando hay esta conjunción, yo creo que el tema es delicado. Y luego, por otro lado, Sí. el suicidio o el trastorno mental ponen en evidencia que esa familia ha fracasado. Mm. O sea, cuando un amigo comete suicidio, las personas nos quedamos con la sensación de que hubiésemos podido hacer algo Sí, para sí, evitarlo. es tremendo, es tremendo. Y Sí. entonces yo creo que estas personas, las personas que caen en trastorno, ponen en evidencia errores profundos del sistema. Mm. O sea, Del sistema familiar y de la sociedad también. O sea, sí, todo. porque, porque también está influyendo mucho en todo el tema de salud mental hoy en día. No, no sé por qué lo relaciono ahora, pero hace justo antes de iniciar hoy, leía la noticia de que la Generalitat de Cataluña eh, recomendaba, y lo tenían desplegado en una mesa, recomendaba este kit de supervivencia para 72 horas, como ya han hecho en otros países, ¿no? Pues ahora la Generalitat de Cataluña también recomienda un kit de supervivencia y por otro lado las gallinas, ¿no? Cuidado con las gallinas, las vacas, o sea, todo es un peligro, la zoonosis y todo es un constante bombardeo de miedo, para irnos conduciendo hacia donde nos quieren llevar, ¿no? Y esto aumenta muchísimo la presión en las personas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, esto yo creo que trastorna a las personas también, ¿eh? Es decir, este tipo de noticias en las personas Mm. que creen que el sistema es la razón, los políticos hacen lo mejor que pueden y no sé qué, no sé cuántos, Y están y aquí para esto pues, ayudarnos. sí, sí, Sí. y entonces caen en ansiedad, la ecoansiedad, Mm, ansiedad por el cambio climático, ansiedad por la contaminación, ansiedad por miles de cosas, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad hipocondríaca. Y entonces mm. esta sociedad hipocondríaca, que es una sociedad miedosa, es aprovechada por los poderes para poder formatearla a su antojo. O por lo menos esta es la pretensión que tienen, ¿no? Otra cosa es que nos Sí, sí, dejemos claro. formatear de esta manera. Hay que disimular. Porque además el tema es que si te manifiestas muy abiertamente, ah, de alguna manera ya hoy en día te identifican. O sea, se te conoce rápido, ¿no? Y hasta cierto punto esas expresiones, hay un concepto que es un poco extraño, pero que es el de la disidencia controlada, supongo que Sí, te suena, ¿no? sí, 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 sí. O sea, a veces te preguntas cómo es que le dan tanto bombo en las redes que están controladas, lo sabemos. ¿Cómo es que le dan tanto bombo a gente que se muestra tan abiertamente en contra del sistema, incluso mm, yéndose a extremos y les están dando bombo? Porque al sistema le Bueno, es que interesa una disidencia ruidosa, generadora de caos. exacto, pero ese ruido es propaganda también para el sistema. Sí, sí. Lo que al sistema no le interesa es la reflexión pausada. No, no, no le interesa en absoluto, es lo que más temen, ¿no? Realmente, que las personas puedan tomarse un silencio, Sí. un espacio de tranquilidad. No, 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 no. La intromisión continua, la Plutón total. O sea, Plutón, el gran profanador de la mente mental, está siendo utilizado de una manera intensiva, intensiva, intensiva. Mm. Lo que has dicho del silencio, ahora me ha conectado con que me hacía mucha gracia porque había una oyente en el anterior vídeo que, que, bueno, me hizo gracia, hizo un comentario diciendo,
os veo ralentizados y emoticonos de risa, ¿no? Y sí, yo sabía que estaba como un poco más lento el último vídeo, pero tenía ganas, y que me perdone por la broma, porque igual está escuchando, ¿no? Tenía ganas de empezar el vídeo de hoy pidiendo un minuto de silencio, precisamente en honor a esto, ¿no? sé, estamos en estos tiempos, todo tiene que ser inmediato, rápido, ingenioso, pum, pum, pum. Y si hacemos un vídeo y nos quedamos unos segundos callados, reflexionando o en blanco, ¿qué más da? Y ya llama la atención, ¿no? O sea, es como... Bueno, pero a veces es como las conversaciones de ascensor, ¿no? O sea, entra un grupo de personas que no se conocen a un ascensor y estar en silencio perturba. Y entonces alguien dice, oh, es que el tiempo que hace hoy no sé qué. Mm. Como si eso fuese una conversación con sentido, ¿no? O sea, el sentido, No, o pero son, sea, el silencio da el sentido a la conversación que se pueda tener. pero son entrañables en el fondo. Las conversaciones de ascensor tienen un... Sobre todo cuando las dos personas en la mirada se reconocen lo absurdo, ¿no? Sí. Entonces hay un guiño, hablando del tiempo, pero hay un Ujú. guiño que es entrañable. O sea, Sí, bueno, no he soportado el silencio, ¿no? Es sí, como, sí. bueno, Bueno, no sé, algo no sé si más. hemos sido esclarecedores o hemos propuesto a nuestra audiencia que pase un paseo por el fango, por el fango cognitivo. Sí, podríamos, podríamos ir ¿cómo, cómo identificar nuestro Priapo? O sea, Sí, intentar concretar un poco, ¿no? O sea, cómo, porque claro, por supuesto, el Priapo puede estar en cualquier signo, puede estar en cualquier casa, esto ya es, hay que ir a las cartas, ¿no? Pero ¿cómo podríamos, para dar también algo tangible, ¿no? sí. Algo, ¿cómo podríamos conectar, identificar, em, reconocer ese Priapo? O sea, Por ejemplo, Christoph, ¿tú dónde lo tienes, Príapo? yo lo tengo en Aries, creo que el grado 26 de Aries. Ujú. No sé si el 26 o el 28, pero sí, en Aries. Vale. O sea, le dicen La Libra casa y 11. Príapo en Aries, ¿no? Entonces, claro, tu Príapo en Aries es que tú vas a tu bola. O sea, tú necesitas ir a tu bola. Entonces, cuando no Sí, puedes ir a tu sí, bola, cuando no puedes ir a tu bola, la tendencia es sabotear la relación. sí, Vale, entonces, Lilith en Libra, eh, punto a tener en cuenta es cuando una persona sabotea la relación, no es que esté disconforme con la relación, sino está disconforme porque no puede hacer aquello que quisiera estar haciendo, ¿no? Que es ir a su bola. sí. Ir a su bola Fíjate que es no hacer incluso. necesito ir a mi bola y ¿Sí? tengo luna en Acuario. Ujú. O sea, es que necesito irme. O sea, necesito irme a mi bola totalmente. Ya, 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 Sí, ya. sí. Pero ves que es muy sencillo, es decir, conectar con Príapo, o sea, Príapo en Aries, tienes que ir a tu bola, es que no puedes, porque si no vas a tu bola, o sea, si la persona se reprime y deja de ir a su bola, lo que va a hacer es joder la vida a otra persona. Sí, y jodérmela a mí No, también. claro. O sea, sí, sí. Y como rebeldía contra esto, pues le amargo el día al otro. Sí, sí, sí. Príapo en Tauro sería la visión natural de las cosas. La visión cuando uno no ha caído en sospechas acerca de que lo que ve es un fraude o una trampa de la mente. ¿Eh? Es decir, a ver, una persona tiene Lilith en Escorpio, como ahora lo está, ¿no? Y las personas con Lilith en Escorpio recelan de las intenciones de los demás. Mm. ¿Y por qué recelan? Pues porque han perdido el contacto con su fondo natural, que es Príapo en Tauro. Tauro. Cuando la Sí, persona se conecta con su fondo natural, lo que hagan los demás le da igual. sí, con la sencillez, ¿no? La sencillez de Sí, Tauro, con...
sí, con la buena vida, con la buena vida. sí, 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 sí. O, por ejemplo, cuando Lilith está, o cuando Príapo está en Géminis, la persona pues está en contacto con amigos o hermanos ilusorios. Es decir, el niño que uno fue, que supongamos que Eh, tenga Príapo en Géminis, tiene amistades imaginarias. Pero en un momento dado el sistema le dice, no, no, no puedes tener amistades imaginarias o conversaciones imaginarias. Tienes que entrar mm, dentro del sistema. Las personas reales son las únicas relaciones reales que puedes tener. Y entonces, como la ujú, persona le han cortado el acceso a su libertad máxima, que es imaginarse que tiene una relación con un hermano que no existe, ujú, lo que ujú. hace es sabotear las relaciones ordinarias después, con Lilith en Sagitario. Eh, La Lilith en Sagitario es lo que los demás piensan, lo voy a boicotear. ¿Y por qué lo boicoteas? ¿Qué ganas de perder la energía de esta manera? Conéctate mm. con tus amistades imaginarias, con tu hermano imaginario. Claro, con Lilith en Sagitario también me parece que hay una no aceptación por parte del grupo familiar, ¿no? O sea, no, no te aceptan tal y como eres en tu diferencia, en tu rareza. Claro, claro. En, Es que eh, Sagitario, en tanto que está regido por Júpiter, es la obediencia. sí, hay algo normativo, hay algo. Sí, sí. Es decir, si yo obedezco, me aplauden. Si yo Mm, obedezco, me miman. Si yo obedezco, dicen que soy buena persona y ujú, consigo ventajas. Pero claro, yo tengo una necesidad, por Príapo en Géminis, de ser libre con personajes que me invento. ujú. Y eso es tan necesario como el comer. Entonces dices, no lo descuides, no lo Sí, descuides. Es decir, sí. si alguien tiene Príapo en Géminis, no descuides tus amistades imaginarias, no las descuides. Y si no lo tienes, tampoco. Exacto. Lo imaginario. O sea, el tema de lo imaginario con Príapo es fundamental. Sí, Fundamental. Y luego tendríamos Príapo en Cáncer, que sería, o sea, sabes que formas parte de un grupo humano muy afectuoso eh, y tú te imaginas que es todo afecto y tú te sientes abrazado por este afecto, ¿no? Pero alguien te saca de esa matriz de afecto y te eh, pone, te ponen encima una responsabilidad. Y no, no, yo no quiero esta responsabilidad. Y boicoteas la responsabilidad. Y además, de eh, paso, boicoteas tu propia ambición, porque Capricornio tiene que ver con esto. sí, Boicoteas tu ambición. Coño, pero entonces no sería mejor reconsiderar o volver a la imaginación de nido profundamente sentido, aunque sea una quimera, aunque sea imaginación pura. sí. O sea, por lo que estoy viendo, Priapo tiene bastante que ver con eso que comentas de la imaginación. O sea, con lo que anhelamos, ¿no? Con lo que Sí, imaginamos. Sí, 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 sí. O sea, de sí, hecho, sí. nosotros cuando éramos críos y no habíamos sido todavía tocados por las normas de convivencia y tal, la imaginación era el todo, Sí, era el sí, todo. sí. Incluso nos imaginábamos a nuestro papá y a nuestra mamá como dioses. Sí, sí, sí. Luego al Total. entrar en la socialización, empezaron a caer del Olimpo, ¿no? Pero Eh, para el nene o la nena, que todavía somos, sí, la, sí. la- la quimeración de la realidad es fuente de vitalidad. Entonces, esta fuente de vitalidad, aunque sea imaginaria, no se puede descuidar, porque es la Ujú, fuente de cualquier sanación después. sí. Es decir, si tú lo miras bien, cuando Es entramos. aquello que nos guía de alguna manera. O sea, es el faro que nos puede guiar en un momento dado, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Eh, Y entonces es cuestión de ir poniendo, por ejemplo, que Príapo en Leo sería el neno o la nena que se considera el rey de la casa, ¿no? Y luego, claro, Lilith está en Acuario. ¿Por qué la persona de Lilith en Acuario torpedea la colaboración entre personas? eh, Pues porque está respondiendo a que le han quitado su libertad imaginaria de creerse que es el rey del mambo, la reina del mambo.
¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿cómo puedo yo recuperar? Pues imagínate que lo eres. O sea, recupera la imaginación infantil y regenérate con ello. Ahora, si hablamos del eje y lo comparamos con el eje nodal, también sucedería algo parecido como con el eje nodal, en el sentido de que si recuperamos ese príapo, ¿no? Y le hacemos caso, o sea, le damos un lugar a esa imaginación, a esa fantasía, y nos dejamos guiar un poco por ahí, Ujú. algo se suelta algo, algo productivo ocurre en Lilith, como con el nodo sur y el nodo norte. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que todo es perspectiva. Es decir, cuando una persona recupera su imaginario, o sea, su capacidad para imaginar, se conecta con la vida. Mm. Y todo aquello que podía resultar enfermizo o generador de enfermedad o de trastorno, toma otro sentido. Mm. Y puede ser muy creativo, sí. Por ejemplo, imagínate, Príapo en Virgo. Príapo tiene mucho que ver, bueno, Virgo tiene mucho que ver con la salud, Mm. ¿vale? Entonces, la persona que tiene Príapo en Virgo, su don es imaginar Vale. su salud o imaginar su enfermedad, cuando hay un momento de enfermedad. Y entonces dices, yo dialogo con mi enfermedad, pero claro, el médico me dice que eso no, que la ciencia es la ciencia. Y entonces Mm. te amputa la capacidad para dialogar en tu imaginario con tu enfermedad o con tu Mm. cotidianidad. Y entonces te vas Mm. hacia Piscis, que es delirios místicos, que es una forma de saboteaje. Según Ali Sí. dicen en Piscis, el delirio místico es una forma de saboteaje, de sabotear esa capacidad para contactar con lo esencial que es la propia salud y tu propio cuerpo. O sea, Mm. entonces, un Príapo en Virgo es, tú te imaginas a tu propio cuerpo eh, limpiándose. Mm. O sea, no confiando en un fármaco Sí, sí, o en un sí. médico, sino en tu propia capacidad para imaginar que te estás curando. Mm. Dices, hostia, pero esto parece muy elemental, pero es que es la base de todo. O sea, Sí, sí. una persona puede La- enfermarse porque cree que está enferma. hay que predisponerse para la salud, ¿no? O sea, es Claro, que... claro. Entonces, cuando tú tienes una persona que tiene el eje Lilith Príapo en Virgo Piscis, pues la forma de ayudar es, tú has olvidado que tu imaginación es tu principal fármaco. eh, O sea, no olvides que tu imaginación es tu principal fármaco. Y si no te entonces, la imaginas lo que hipocondría debe estar, también no es... puedes llegar a él. Sí. Y así vamos haciendo. Y luego vendría el Príapo en Libra, que sería. Mira, yo Príapo en Libra am, lo veo, por ejemplo, en los perros en la calle. A O sea, ver. el perro es propiedad de un amo, que va con su perro paseando y tal, ¿no? Pero el perro se acerca a otra persona, no Mm. tiene ningún problema. Y el amo le está ahí, le está aguantando la correa para que no, por si acaso, no sé, yo qué sé, por si acaso el ciudadano que pasa alrededor le atrae más al perro que su propio amo. O sea, yo a veces pienso, si el perro pensase, o sea, dijese lo que piensa y dijese al amo, yo prefiero estar con aquel otro, me trata mejor, Sí. ¿eh? Pero el karma del perro es el amo que le ha tocado en suerte. Yo desde mi experiencia, que siempre he tenido perros, sobre todo con los perros grandes, cuando sucede esto es porque anticipas el miedo de la otra persona y Ujú. no quieres que se incomode, no quieres que pase miedo, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque el perro sea inofensivo, Ujú. notas la tensión de la otra persona porque el perro quiere ir a saludar y lo retienes un poco para proteger a la otra persona o para que no se te enfaden, que también puede pasar, ¿no? Pero sí, sí, ¿cómo lo relacionas con Priapon Libra, lo del perro? Claro, el Príapo en Libra es que el perro interior, o sea, Sí. el infante, el niño interior, ah,
tiene curiosidad, siente Mm, curiosidad. Y entonces en un momento dado, pues siente curiosidad por alguien de fuera de la matrix familiar, ¿no? mm, Y puede pensar, oye, este niño puede ser raptado por un desconocido. mm, Y entonces, y entonces el niño eh, eh, traduce su curiosidad maltratada y se rebota contra sí mismo, que es lo de Lilith en Aries. Lilith en Que Aries, es, sí. eh, mm, Lilith en Aries tiende a reprimir algo que es natural en esa persona y que está mejor expresado en Príapo. Mm, Que es, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba casado y en un curso que di en un centro cívico apareció como alumna una chica lesbiana. Y yo le comenté a mi mujer, o sea, esta chica tiene una frescura en su expresión muy sexy y se puso en contra, claro, es lógico. Yo tengo Príapo en Libra. mm. O sea, pero que ella pensó que la estaba devaluando. O sea, que yo estaba devaluando el atractivo de mi pareja. O sea, mi pareja pensó que el Eh, comentario era ofensivo. Ah, Entonces, claro, vale, vale. el tema Sí. de Príapo en los signos de aire, pero especialmente en Libra, es que si tú dices la verdad, o sea, la verdad de lo que sientes, te van a tomar mal. Mm, Dices, no, no, pues hay que mantener. O sea, tú sientes esto y lo expresas y ya está. mm, No equivale a ser traidor a algo o a mm. alguien. Pero no, no es políticamente correcto, ¿no? O sea, No no es es. políticamente correcto, ¿no? Sí, Y sí, sí, entonces, sí. claro, el, el- el don a cultivar con Príapo en Libra es mantener la curiosidad por los extraños. O sea, yo a veces Mm, voy por la calle y pienso, esa persona está leyendo un libro, me gustaría saber lo que piensa. sí, Pero no lo sí. hago, pero algún día lo haré, ¿eh? Algún día lo Y, haré. y seguro que en algunos momentos lo haces. Lo que Sí, pasa sí, es que sí, sí. todos vivimos. Sí, sí, a veces estoy en sitios públicos y estoy escuchando las conversaciones, pero a un nivel Eh, de, de- de estar muy inmiscuido, ¿no? Dices, ¿Qué comentarías, no? sí, me gustaría formar parte de ese grupo. Sí, sí, sí. Normalmente ese grupo no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Eh, O sea, como desafiar lo prohibido, entre comillas. eh. Bueno, Bueno, claro, vivir en la ciudad y con las terracitas y todo eso, sí, sí, sí. es un tesoro para... Sí, 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 total, total. Bueno, yo muchas cosas a veces ahora quizás no tanto, pero cuando escribí el libro de Lilith y el de Quirón, yo estaba pues en mi mesa escribiendo y tenía una incógnita. Y a veces ya te comenté, pues viene un cliente con Lilith en tal casa, que es lo que yo estaba necesitando escuchar, y me explica toda su vida. Y claro, es esto, por Dios, ahora lo entiendo. Pero también pasaba, salgo a la calle y escucho las conversaciones que tengo Mm, circundantes. Incluso hasta las más nimias, las mm, más intrascendentes. Y a la que pones la oreja, te revelan cosas. eh, O sea, la sí, curiosidad sí. por el otro, por lo que dice el otro, por lo que piensa, Mm. o incluso por lo que calla. La curiosidad Sí, por claro, lo que claro. calla. Claro, claro, lo que uno dice es lo que dice y lo que no dice. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y entonces, claro, a mí en la consulta, este Príapo en Libra me ha ayudado mucho porque muchas veces, eh, bueno, muchas veces no, siempre pienso, los motivos por los cuales una persona se dirige a mí Mm. no son los motivos reales. Lo que pasa es que la persona no lo sabe, ¿eh? O sea, Sí, la sí, persona sí. cree que los motivos por los cuales pide consulta son tal y tal. Y yo digo, Mm. vale, yo te escucho estos motivos, pero yo creo que no. Lo digo para mis adentros, ¿no? Y vamos Sí, a sí. esperar a que aparezca un acto fallido, o sea, un lapsus lingüe, que nos Eh, permita entrar en el motivo, en el motivo de verdad. sí, sí. Y entonces, claro, yo lo veo mucho en este Príapo en Libra, ¿no? Mm. Que fue una cosa que, claro, a mí en mi infancia, pues, el tema de Libra y lo que dirán los demás y tal, mis padres, especialmente mi madre, claro, a mí esto me fastidió bastante, ¿no? Mm. Es como
censurar la curiosidad natural, ¿no? Que luego, Mm. a partir o sea, con el tiempo la cosa fue mejorando, pero especialmente a partir de los 45 ya fue mucho mejor, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. si algo siento que suscita muy curiosidad, pues voy a por ello, voy a por ello. Sí, sí. Y luego el tema de Príapo en Escorpio, claro, el Escorpio es un signo Mm. muy esotérico, muy simbólico. O sea, las cosas no son percibidas por lo que son, sino por lo que simbolizan. Y entonces ahí está el misterio también. El misterio es muy Escorpio, el Mm. misterio lo inaccesible, ¿no? Lo inaccesible. Entonces, Príapo en Escorpio, la imaginación está orientada hacia el misterio. Mm. Pero este misterio no se puede desvelar en el mundo de lo real entre comillas, de lo En real lo de... taurino, sí, ¿no? sí, sí. O sea, el misterio se accede a través de la imaginación. Entonces, Sí, bueno, y si resulta que nuestro origen está en un linaje extraterrestre, que esto es una de las preguntas que una persona con Príapo en Escorpio se puede plantear. Dices, mm, ¿lo vas a ver alguna vez? No, pero es que el misterio es lo que hace avanzar sí, el poder, el poder imaginativo, porque el poder imaginativo lo es todo. mm, O sea, por ejemplo, las élites piensan, o Bill Gates piensa que la vacuna tal, pero es un delirio, pero él lo necesita. mm, Los ricos piensan que haciéndose más ricos todavía controlarán el mundo, pero es un delirio también. Porque cómo pueden controlar el mundo si no lo conocen? No lo conocen todo, conocen lo que creen conocer. sí, 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 Entonces aquí estamos en las mismas, es decir, el misterio, a ver, el origen de la vida en la Tierra es extraterrestre. Que la Tierra no se generó a sí misma, sí, se generó con circunstancias, con material que existía en el cosmos. mm, Consecuencia, sí, sí, el origen de la Tierra es extraterrestre. Vale, mm, entonces tienes Príapo en Escorpio y dices, vale, pero entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el origen? No, te lo tienes que imaginar, te lo tienes que imaginar. sí, sí, sí. Y en la Y medida ahí, que, y claro, en la medida, ahí hay un terreno fértil. claro, Sí, sí. claro, entonces el tema es que la imaginación es el único terreno fértil. Mm, Y si descuidas la imaginación, si la descuidas pensando que el terreno fértil es la materia concreta, mm, entonces mm, no mm. llegas a ningún sitio. Sí, sí, sí. A donde llegas es a donde llega tu imaginación. Y entonces dices, bueno, entonces hemos de temer por nuestra imaginación que nos lleve demasiado lejos. No, no importa, porque tú ya sabes que estás yendo a un lugar quimérico, pero que te genera gran energía para afrontar tu día a día. Vale. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero sigue siendo quimera o de alguna No, 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 a manera ver. el- esa imaginación también nos lleva a hechos concretos, ¿no? bueno, A claro, claro, es actos. decir, pero esto es como cuando haces una meditación y aparecen cosas en la meditación. Las quieres o no las quieres, pero están allí y te conectas con ellas. Y sales de la meditación cargado de energía y haces las cosas cotidianas con una energía renovada. Dices, Mm, pero lo que te cautivaba no era el más allá. No, es que el más allá y el más acá son la misma cosa. mm, Son la misma cosa. Y luego estaría Príapo en Sagitario, que es el que descubre el mundo más allá de lo conocido. sí. Pero claro, o sea, no es el sol, es Príapo. O sea, el descubrimiento de lo desconocido está en el imaginario, no está en la realidad. La aventura está en la imaginación, ¿no? Exacto. La gran aventura. La gran aventura, el gran viaje no se hace en avión o en coche o caminando, sino en el fuero interno de la persona. Eso podría ser para escribir o para hacer cine, ¿no? Para hacer guiones, o podría ser bastante bueno ese Príapo. Sí, sí. Probablemente sí, y seguramente si una persona tiene Príapo en Sagitario y tuviese alguna capacidad para plasmar, sería ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? O sea, imaginar un Sí, mundo que sí. aún no es, pero tampoco, no, o sea, da igual si llega a serlo o no.
¿Qué más da sí, si sí, llegas a hacerlo o no? Y el caso es que si tú te mm, estás imaginando otro mundo y eso te recarga de energía, afecta a toda tu vida, a tu vida mm, corriente. sí, sí. O sea, el O sea, tema es que hay un efecto pila en Friapo, ¿no? Por lo que, sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, porque claro, hacia dónde dirigimos nuestra atención y hacia dónde dirigimos nuestra imaginación o nos dejamos llevar por ella, ah, sí, tiene un efecto en cómo vivimos, exacto. muchísimo, Sí, y en sí, la sí. energía que llevamos. O sea, si descuidamos la parte imaginaria, o sea, la conexión con lo imaginario, la realidad concreta, se pervierte. Sí, se seca. Se Sí, seca, nos decepciona, nos enfadamos sí. con la realidad, ¿no? Eh, La forma de mantener una paz, una relación de paz con la realidad es no perder el contacto con lo imaginario. ¿Por qué? Porque lo imaginario es la vida. sí. ¿De dónde viene la vida? No lo sabemos. Hay que utilizar el imaginario. Y cuando con el imaginario te vas al origen de la vida, te recargas de energía. Eh, O sea, el origen de la vida no puede ser explicado con la ciencia racional. Tendría que ser una ciencia imaginaria. O mm. sea, para saber lo imaginario, para conocer lo imaginario, habría que utilizar una ciencia imaginaria. Para resolver una enfermedad imaginaria, habría que utilizar un remedio imaginario. Sí, sí, sí. Y si las enfermedades tienen un origen imaginario, el remedio también lo tiene que ser, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y luego tendríamos Sí, no. Príamo en Capricornio, que sería eh, las Las responsabilidades responsabilidades. imaginarias. Las responsabilidades Imaginarias. imaginarias. Entonces, claro, dices, bueno, pero ¿cómo lo manejas? Porque conectarse con la responsabilidad inexpresada, o sea, inexpresada o no dicha, no categorizada, te pone poner en un riesgo de sobrecarga de imaginación. Pero puedes imaginarte que eres un mito. O sea, la persona con Príapo en Capricornio, lo ideal es conectarse con el mito que guía su vida. Y entonces ahí, claro, Lilith estaría en cáncer. Lilith en cáncer es que Mm. la persona es antifamiliar. Eh, O sea, la persona está en contra de la familia. ¿Por qué? Porque la familia ha secuestrado el mito, lo ha sí. secuestrado, lo ha reducido. Y a Príapo en Capricornio le sienta fatal que le restrinjan su mito con los prejuicios de la familia y las creencias de Es la familia. entonces, es una persona que tiene que fantasea, que fantasea con, con grandes cosas, con hacer grandes cosas en la vida, ¿no? Con Sí, pero poder fíjate que la, superar que el la ambiente cuestión... familiar, poder ir Sí, mucho más allá del ambiente familiar, de alguna manera, sí, de sí, las sí. limitaciones que ha sentido ahí. Sí, sí, pero claro, como Príapo en Capricornio es la conexión con el mito, en realidad no hace falta encarnar que uno hace Eh, para desarrollar esta conciencia de mito, sino en tu imaginario conectarse con el mito. Y eh, si te conectas con el mito, ya estás en contacto con la matriz de todos los actos y de todos los mm, hechos. mm, Y dices, vale, pero eso luego la realidad lo confirma o no lo confirma. No, no importa. El caso es que le dediques un tiempo y un espacio a conectar con este imaginario. ¿Por qué? Porque es donde te recargas de energía. mm. Sí, me resuena con la astrología un poco, o sea, el tema el mito del héroe, ¿no? O sea, el camino solar, todo esto. Sí, 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 sí. Y luego tendríamos Príapo en Acuario, que sería la persona que imagina una humanidad. La persona imagina Mm, una humanidad próspera, filantrópica, respetuosa, tal, el ideal del ser humano, ¿no?
Pero claro, tiene Lilith en Leo y el humano se manifiesta egocéntricamente también. Y la persona, sí. cuando el acceso a la conciencia humana ideal le ha sido, digamos, vetado, desarrolla un capricho de tipo Leo. O sea, yo quiero ser yo, Mm, que eso es lo de Lilith en Leo, ¿no? Pero claro, eso no lleva a ningún sitio, porque Lilith es infértil. O sea, que la persona presuma de ser yo teniendo Lilith en Leo no le lleva a ningún sitio, más bien le lleva a corromper o a boicotear cualquier cosa en la que esté. La única forma mm, es, vale, como la realidad no me va a dar lo que yo esperaría que me diese, me lo voy a imaginar. Voy a imaginar mm, que la humanidad es la gran promesa. Y cuando mm, la persona se conecta con la gran promesa de forma energética, eh, desarrolla más vitalidad, porque el tema no es que la realidad sea A o B, sino que mi relación con la realidad sea vital. mm, Entonces, claro, Príapo en Acuario, el gran chute es hacer una meditación o irse a lo alto de la montaña e imaginarse que uno forma parte de una humanidad estupendísima. mm. La utopía, ¿no? Sí, sí, vale, de acuerdo. La humanidad ya sabemos lo que es y cada uno tiene su ego y tal, tal, tal. Pero yo, por un momento, me conecto con esa energía de ideal, de humano en el destino y en las capacidades plenipotenciarias. Y eso me trae una energía que luego la aplicaré en los actos más elementales de la vida. Y con el Príapo en Piscis, pues claro, sería lo mismo con el tema de la empatía, la comprensión, la comprensión. Claro, dices, bueno, pero tiene Lilith en Virgo. Y Lilith en Virgo es que muchas veces hay cosas que ocurren en tu cuerpo que tú no las comprendes. Mm, Y entonces, como no las comprendes, vas al médico. Que estamos otra vez en la misma historia, porque los ejes en realidad son... O sí. sea, el eje Sí, Lilith sí, sí, son ejes, sí, sí. son ejes y funcionan directamente e inversamente, ¿no? Y Sí. entonces la Lilith, perdón, el Príapo en Piscis sería la persona que imagina que no hay ningún límite. Mm, Pero si la vida está llena de condicionantes, porque tienes Lilith en Virgo y está, pues ahora hay que cocinar, ahora hay que hacer estas compras, ahora hay que limpiar la casa, ahora hay que cuidar de aquello y de lo otro. Pero yo quisiera estar en el todo, en donde sí, no hay sí. estas condiciones de la menudencia cotidiana. Claro, pero entonces tienes el recurso de irte con tu imaginación al todo, a formar parte del todo. Cuando te Mm, has recargado de energía, puedes afrontar las menudeces de tu vida corriente de una manera mucho más constructiva. mm. Sí, sí, el irte, ¿no? A la casa 12, irte a Piscis, el irse. Sí, sí. Entonces yo creo que el fármaco, en el sentido etimológico de la palabra, o sea, el fármaco, fármacos, es el mediador entre el estado de salud y el estado presente, que igual no es de salud, que es este problema aquí, este problema allá y tal, ¿no? Entonces, la imaginación, desde este punto de vista que estamos dándole a Priepo, es el principal fármaco. Mm. Sí, sí, sí. Estoy pensando en mi Príapo, ese Príapo en Aries, por ejemplo. Claro, yo puedo, pues soy padre de familia, tengo pareja, o sea, estoy limitado, pero si mi fantasía es, no, no, si yo voy a la mía, el otro me pesa menos. Sí, O sí, 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 sí. Sí, sí, sea, pero a sí, veces sí que ayuda. Mm, el Príapo en Aries, el ir a la tuya, no es tanto el hacer como como el estar en contacto con la fuente primordial de imaginación, que es la capacidad para, desde tu singularidad o desde tu instinto, generar mm, mm, condiciones energéticas. Porque el tema de Príapo es que o sea, su don es crear las condiciones energéticas a partir del signo en donde está. para poder funcionar de alguna Claro, manera. Sí, claro, claro, claro. sí, sí. Es que la astrología Fantástico. no nos la acabamos, ¿eh? No nos la No, acabamos. no, no, no. Creemos No, que hemos no, que va. entendido algo y sale otra capa, otros matices Sí, y sí, sí. estamos No, desafiándonos continuamente.
no se acaba. Y ahora, bueno, te agradezco esta vuelta al zodíaco porque también, o sea, a mí me gusta mucho, ¿eh? Y además me lo paso muy bien en nuestra parte más abstracta. O sea, Ujú. ahí es donde, pero también pues se agradece, ¿no? Para la gente que está escuchando, pues poder hacer algo más concreto, ¿no? Como esta vuelta al zodíaco. Te lo agradezco mucho, Jesús Gabriel. Ahora, yo disfruto mucho de lo otro. A mí lo que más me llama, lo que más me, a ver cómo lo diría, la ignorancia me merece mucha curiosidad. Es decir, que cuando creo que sé algo, intento buscar lo que no comprendo. O sea, siempre Mm. estando en el borde de la línea, en el borde en la... O sea, Sí, sí, yo es sí. como si fuese un... ¿Sabes el circo? El que camina sobre la cuerda floja, está haciendo El, equilibrios el y funámbulo, no puede tener, no puede dar un paso pensando en que ya ha llegado al estado sólido, ¿no? O sea, está en no. una situación de incertidumbre continua, ¿no? Y entonces yo, para mí, yo creo que me fabrico mis propias incertidumbres. O sea, es decir, ya Sí, existen, sí, pero yo sí, abono sí. permanecer y pertenecer al mundo de lo incierto. Eh, a los márgenes. Sí, 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 sí. sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo también. Me gustan los márgenes más que los núcleos, los centros sólidos. Sí, sí. Mira, una cosa más para acabar de redondear. Mm, Yo hace tiempo que no practico la astrología horaria, pero hubo mm, unos años que sí la practicaba, ¿no? Y, digamos, está la pregunta, una pregunta que el cliente hace o que uno mismo se puede hacer, y de ahí sale un mapa. O sea, cuando tienes clara la pregunta y sientes en tu ánimo que ya es el momento de responderla, miras el reloj, haces la carta y sale un mapa. Y en ese mapa pues mm, está el regente del ascendente, el regente de la casa en donde estás poniendo el interés, tal, 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 lo enfocas a partir de la casa y tal. Y el nodo norte es donde hay que mantener el enfoque, mm, más allá de la pregunta, ¿eh? O sea, porque la pregunta refleja el mundo interior de la persona y las circunstancias actuales proyectadas a futuro. mm. Pero Príapo revela aquel punto en donde la persona no puede perder la capacidad de imaginar justo detrás de la pregunta que hace. O sea, la pregunta que está haciendo Sí. es la punta del iceberg de su capacidad imaginativa. Si esta capacidad imaginativa expresada en Príapo se mantiene viva, la vida va a ir por el mejor de los caminos. O sea que si A alguien que eso nos le está tengo que dar unas escuchando vueltas. que O utilice la sea, astrología horaria, sí, que tenga en cuenta el nodo norte ya de forma canónica se da por entendido que hay que tenerlo en cuenta porque es el punto en donde uno está mejor dirigido, pero Príapo es determinante para mantener o para hacer que aquello que te inquieta o le inquieta a nuestro cliente le genere vida, vitalidad. Y ya está. muchas gracias. A ti, Christoph. Bueno, yo creo que lo vamos a redondear, lo vamos a cerrar aquí, que no Ujú. sé cuánto llevamos, pero llevamos un Pues buen 2 horas rato, ¿no? justas. 2 horas, Sí, es sí. eso. Es que da para mucho, da para mucho. Bueno, No nos la pues acabamos la astrología. no, 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 no. Y por suerte. Por suerte, por suerte. Bueno, muchas gracias, Jesús Gabriel. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Saludos. Adiós, adiós.